Muy bien, continuamos en Dos Mitades. Recordemos, Periodistas de M es nuestro hashtag, @2mitadesTV1 nuestro Twitter. Y ya nos vamos a otra parte de este gran estudio con Claudio, que está con Nico Sampedro. Vamos a hablar de la situación internacional. Así es, Mati, muchas gracias. Vamos a meternos ya en lo que es la columna internacional. Nos acompaña, como siempre, el señor Nicolás Sampedro. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Bien. Bueno, picadito rápido antes de meternos en el tema central. Brevísimo picado. Ayer, Bien. Primero, entrega del premio Rodolfo Walsh, que entrega la Facultad de Periodismo y Comunicación Social a la presidenta Dilma Rousseff. Interesante el discurso Me de... gusta que digas presidenta y no expresidenta, No, porque es algunos presidenta. medios hablan de expresidenta. Es presidenta. Lo que le pasó a Dilma Rousseff fue un golpe de Estado institucional, por consiguiente sigue siendo la presidenta, por lo menos en mi opinión, sigue siendo la presidenta. Participaron Eve Bonafini, Florencia Cintú, obviamente, también estuvo una ex ministra de Dilma Rousseff acompañándolas en el panel. Interesante el marco, creo que no queda ninguno de los presidentes latinoamericanos, por lo menos de la hora de los pueblos, que todavía no tenga el premio Rodolfo Walsh. Así que interesante esa política de la facultad. Bien. Cambiando de tema, decían esta semana fueron las elecciones en Francia, elecciones presidenciales, ganó Emmanuel Macron. ¿La menos derecha de la derecha? La menos derecha de la derecha. Estaba entre Marine Le Pen, del Partido Nacionalista, de ultraderecha, y Emmanuel Macron, de la centro derecha, si se quiere, pero que es un refrito de dirigentes de otros partidos. Si bien ganó con un porcentaje bastante elevado, fue del 43% la abstención o el voto en blanco. Por lo consiguiente, el margen se reduce. De todas maneras, lo importante ahora es observar qué es lo que suceda en las elecciones parlamentarias, que son en julio, y ahí se va a definir qué componente va a tener la Asamblea, lo que sería la Cámara de Diputados. O sea que habrá ganado por un poquito más del 30% del electorado. Un poquito más del 40%. Teniendo un 40% afuera, claro. Es un poquito más del 40% de lo que sacó total. en realidad. Bien, perfecto. Otra cosa que pasó esta semana, todos los 9 de mayo se celebra en Rusia el Día de la Victoria, el día que, por lo menos en el calendario ruso, en el horario en que se firmó la derrota del nazismo, ya era 9 para Rusia, era 8 todavía para el occidente. Pero bueno, la cuestión es que, como cada año, se celebró en Rusia este nuevo aniversario, el número 72 de la victoria del ejército soviético entrando a Berlín y dando por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y la próxima a tener en cuenta es que este fin de semana se van a llevar elecciones presidenciales en Irán. 6 candidatos son los que se disputan la presidencia y hoy fue el último debate presidencial, hubo 3, hoy fue el último. ¿Quién tiene más posibilidades? Está parejo, pero la cuestión, lo que es interesante es ver, buscarlo, hay mucha información al respecto, buscar cómo es el sistema electoral iraní, al margen de que tiene una fuerte influencia de la religión, se elige un montón de situaciones, así que bueno, veremos qué es lo que sucede, teniendo en cuenta que Irán en la región es un factor de estabilidad o de desestabilidad, dependiendo de qué lado juegue. Muy bien. Nos vamos a meter con Venezuela. Se viene escuchando en estos últimos días y a lo largo de unos meses de movilizaciones muy violentas, de movilizaciones donde son reprimidas, desde la derecha ahí se reprimen a quienes manifiestan, desde el chavismo dicen son los manifestantes los violentos. Vemos este informe que trajiste y ahora lo debatimos, ¿te parece? Vemos entonces el informe que preparó Nicolás Sampedro. La oposición marchó desde el este de Caracas hacia el centro. Anunciaron que entregarían un documento donde constaba la negativa de la Mesa de la Unidad Democrática a participar de la definición de las reglas de juego para la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente Nicolás Maduro la semana pasada. Marcharon hasta que un operativo policial les impidió avanzar y de nuevo hubo choques con la policía. Una imagen repetida tras más de un mes de protestas violentas de la oposición. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, otra escena que también se repite. El chavismo acompañó a sus diputados en otra marcha, esta en respaldo a la convocatoria del presidente Maduro. ¿Quién manda en Venezuela? ¿Quién es constituyente? ¿Quién va a redactar la Constitución? Exactamente, y ese pueblo está hoy aquí en las calles de Caracas para dejárselo bien clarito a esos oligarcas vende patria. Aquí se aseguró que muy pronto habrá elecciones de asambleístas constituyentes. La propuesta que ha hecho el presidente Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente va cobrando más fuerza cada día.
Ahí está la derecha engañando a su propia gente. Es absolutamente inobjetable desde el punto de vista jurídico y constitucional lo que ha hecho el presidente de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Es absolutamente legal y ajustado a nuestra Constitución Nacional. Muy bien, ahí veíamos entonces el informe de Hispano TV, ¿es verdad? El informe de Hispan TV, que de Hispan TV. No casualmente es el canal iraní en español. También es interesante ver esto, ver cada vez que se cita o se ve un informe, ¿desde dónde se está construyendo esa noticia? Bien. ¿Qué es esta Asamblea Nacional Constituyente que propone Maduro? Esto ya es algo que había realizado Chávez en 1999. Recordemos, Chávez gana las elecciones en el 98, en el 99 propone la Asamblea Nacional Constituyente y cuando juramenta, dice, juro ante esta moribunda Constitución, y al año siguiente sería la Asamblea Nacional Constituyente. No es ni más ni menos que un proceso constituyente. Volver a refundar la República, volver a convocar al pueblo, en realidad, a elegir X cantidad de electores o X cantidad de constituyentes, como pasó en el 94 acá, que van a definir los rumbos legales, si se quiere, de la nueva Constitución, en este caso en la República Bolivariana de Venezuela. Esto que estábamos viendo, ahí Diosdado Cabello era el último en hablar en este informe, desde que el 3, en realidad el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, precisamente, Nicolás Maduro llama o convoca a que se arme esta Asamblea Nacional Constituyente. 2 días después eso se ratifica ante el Tribunal Supremo de Justicia. Desde el momento cero, la oposición, no en su totalidad, sino la MUD, que es la Mesa de Unidad Democrática, que es la que encabeza y la que está realizando la mayoría de las manifestaciones en estos últimos 40 días casi, desde el momento cero se negó a participar de la Asamblea Nacional Constituyente cuando ¿Por qué? Hace 2 años venían exigiendo que haya una Asamblea Nacional Constituyente. El motivo es muy sencillo. A la oposición radicalizada, si se le quiere llamar, a la MUD, no le interesa discutir, no le interesa mejorar la situación de Venezuela, no le interesa resolverlo políticamente, le interesa que Maduro entregue el poder. Y se vaya. En realidad no Maduro, sino el chavismo y lo que expresa Maduro, que es precisamente el chavismo. Ahora, estas manifestaciones son violentas, porque se habla de que la policía reprime. ¿Qué diferencia hay entre estas manifestaciones y lo que acá vemos en la Argentina, por ejemplo, un piquete cortando una calle? Es que ahí radica un punto central. Una de las cosas que no se cuenta de lo que pasa en Venezuela es que precisamente una de las cuestiones que sostiene Maduro es que incluso aquellos policías que se excedan en el uso de la fuerza también van a recibir un castigo, porque precisamente lo que intenta hacer es, digamos, no reprimir la manifestación. El tema es que lo que siempre se muestra en los medios de comunicación hegemónicos es la segunda parte de todo el escenario. No se muestra el momento en el que la supuesta marcha pacífica empieza a agredir a la Guardia Nacional de diversas formas. La última, que era una de las que veíamos en el informe, donde también se empezó a utilizar algo que ya se utilizó, por ejemplo, en la Primavera Árabe, que tiene que ver con arrojar elementos como si fuesen jarros o botellas, no solamente bombas molotov o piedras, sino elementos llenos de excrementos y de orín. Bien, tenemos la placa para que veamos, porque estamos cortitos de tiempo, pero queremos mostrar esta placa que nos trajo Nico, que es muy interesante. Ahí podés contarnos más o menos qué es lo que se ve. Ahí lo que se está viendo es algo que los venezolanos vienen denunciando, el chavismo viene denunciando hace bastante. Hay bastante teoría y bastante investigación al respecto, y tiene que ver con cuáles son los pasos de un golpe suave, que no siempre tiene las mismas características. En este caso, este informe lo prepara Telesur y muestra ahí las diferentes fases. Tiene que ver en principio con deslegitimar y hablar de corrupción, hablar de el derecho a la libertad de expresión, la disputa por los derechos humanos o la reivindicación de los derechos humanos. Una vez que se va avanzando en eso, se va avanzando en ir calentando la calle. De alguna manera es lo que plantean, que es ni más ni menos que esto, es movilizar y que esas movilizaciones cada vez sean más virulentas. Eso toma un estado donde ya se empieza a irrumpir en instituciones públicas, sobre todo las que son centrales. Esto es uno de los motivos también por los cuales el chavismo ha impedido en estos 40 días de movilizaciones que la oposición llegue al centro de Caracas o a donde se encuentran los edificios
gubernamentales. Esto acompañado de todo lo que ya hemos visto en materia internacional y cómo lo manejan los medios de comunicación, que tiene que ver con construir internacionalmente que Venezuela es un caos. ¿Para qué? Precisamente para aplicar la Carta Democrática, que es un fiasco, ha fracasado repetidamente, para después pedir una intervención militar y poder hacerse con el petróleo de Venezuela, que es lo que le interesa realmente, no sé si a la oposición, pero sí a Estados Unidos y a las grandes corporaciones mediáticas. Muy bien. Nico, muchas gracias por haber venido. Vamos a estar subiendo esta placa seguramente a Twitter para que ustedes la puedan ver paso a paso cómo se genera un golpe suave. Nosotros nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque tenemos el momento espuma. Ya venimos.